la tendencia, digamos, hoy en día, ¿no? Y dado que el taller Alberto Ulloa, que lleva el nombre de un distinguido diplomático, es además un taller que se dedica al derecho internacional, pues me ha parecido interesante poder conversar con ustedes, que son estudiantes, alumnos de pregrado y de posgrado de la universidad, sobre esta materia, ¿no? Estamos pues en una situación de pandemia, se puede decir, y en consecuencia estas vienen a ser reflexiones personales de un profesor de derecho, ¿no? Y que espero motiven el diálogo al final de la conversación para poder responder las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces ahora podríamos pasar a la siguiente lámina. A la siguiente lámina, por favor. Listo. Sí. Esta lámina contiene lo que se señala allí, lo que va a ser el motivo de la exposición. Yo espero que tomemos entre 30 a 40 minutos para que sea una conversación amigable, ligera, y luego pueda haber la posibilidad de intercambiar opiniones, que creo que siempre es lo más interesante, ¿no? En Francia, normalmente, y también en los Estados Unidos, lo más importante cuando se presentan libros o cuando se dan conferencias son las conversaciones con los auditores, ¿no? Con los oyentes. Eso produce mayor conocimiento y reflexión, ¿no? Tenemos como contenido para la mañana de hoy, bueno, la introducción, que es la que les estoy comentando, y asimismo, como un segundo punto, lo que es el COVID-19. Hay una discusión sobre si se dice el COVID o la COVID, en realidad, según he podido averiguar, la Real Academia Española considera que se puede decir el COVID o la COVID. Nosotros vamos a usar la palabra el COVID, y en el segundo punto vamos a hablar de el COVID y el derecho internacional. En el tercer punto, porque también el taller Alberto Ulloa es un taller es una institución que estudia las relaciones internacionales, vamos a hablar de un posible nuevo orden internacional, y luego van a haber unas pequeñas conclusiones que espero que puedan ser de interés para todos. Entonces, pasaríamos por favor a la siguiente lámina, para empezar con la introducción. Cuál es la situación, ¿no? En este momento? La situación es bastante delicada, como ustedes pueden ver. Hay un centro de investigaciones de la Universidad Johns Hopkins, que en los Estados Unidos, que lleva diariamente, digamos, el registro de cómo va avanzando la pandemia a nivel mundial, ¿no? Al día de ayer teníamos 13.5 millones de casos a nivel mundial, y teníamos poco más de medio millón de fallecidos a nivel mundial, ¿no? 584.139 personas, ¿no? Aquí en la lámina hay un pequeño error, ahí debería decir julio del 2020, pero bueno, yo supongo que lo podrán excusar ustedes, ¿no? Luego, más de la mitad de la población mundial, como ya no eso es un secreto, ha estado en algún momento en confinamiento, ¿no? En el caso del Perú hemos estado poco más de 100 días en confinamiento, como una forma de prevenir el contagio del virus. Yo soy abogado, profesor de Derecho Internacional, no soy experto en medicina ni en ciencia, pero sí creo que es importante establecer cuál es la amenaza que se presenta para todos nosotros, ¿no? Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, la Unión Europea, ¿no?
entre otros, han dado durante todo este tiempo, durante los meses que nos ocupa la pandemia. Recordemos que el confinamiento en el Perú empezó el 16 de marzo, ¿no? Han dado directivas, ¿no? Interesantes en lo que los abogados llamamos, lo que ustedes como estudiantes de pregrado y posgrado de Derecho Internacional, saben lo que se denomina el soft law, ¿no? Han dado directrices que no son de obligatorio cumplimiento, pero que son guías de acción para lograr controlar de algún modo la pandemia, ¿no? O para, como se dice en la lámina, reducir el impacto de la pandemia, ¿no? Podemos, creo, pasar a la siguiente lámina, ¿no? ¿Cuál es la situación, no? La situación, ¿cuál es la situación? Nuevamente, esa es la pregunta que nos ocupa, ¿no? El origen del virus es una incertidumbre, ¿no? Hay al respecto muchas teorías. Una teoría señalada por el canal 60 Minutos de Australia sugiere que el virus ha sido ocasionado de manera indirecta por el hombre, ¿no? Esta sería la teoría una teoría que una casualidad, digamos, ha generado esta situación, ¿no? Es decir, las condiciones en que el ser humano ha mantenido a ciertos animales salvajes para el consumo humano en el sudeste asiático habrían sido la causa de la aparición del virus que posteriormente pasó al hombre, ¿no? Esta es una teoría, ¿no? Y yo creo que como abogados internacionalistas deberíamos, como profesores de Derecho Internacional, deberíamos seguir la evidencia y la ciencia y en este caso aceptar esto como un inicio, ¿no? Como una teoría, digamos, que podría explicar la razón de este virus, de esta pandemia, ¿no? Del COVID-19, ¿no? ¿Por qué se llama COVID-19? Es una frase tomada del inglés, ¿no? Coronavirus Disease 2019, ¿no? COVID-19, ¿no? Esa es la razón por la que se llama COVID-19, ¿no? A la fecha, más de la mitad de la población, como ya lo he mencionado, ha sido invitada es una cosa elegante de decir, u obligada, ¿no? A confinarse en sus casas, ¿no? Frente a esta pandemia, las organizaciones internacionales, al frente de ellas, la Organización Mundial de la Salud, cuya sede queda en Ginebra, en Suiza, ¿no? Ha dado directrices y los estados han estado ejecutando de alguna manera medidas para reducir el impacto de la pandemia a nivel mundial. Hoy día yo veía las noticias en la televisión española y no eran alentadoras porque se ha generado un rebrote como consecuencia del reinicio de los vuelos intraeuropeos y también de los desplazamientos dentro de las ciudades, españolas, ¿no? Entonces, este rebrote puede originar que hayan nuevas medidas de restricción, ¿no? Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. En ese sentido, y ya entrando en materia, en lo que nos corresponde a nosotros, que es el derecho internacional, ¿cuáles serían los retos del derecho internacional? De un lado, sería evitar que los derechos humanos se vean reconocidos, es decir, no evitar que los derechos humanos que se han ganado a través de la democracia representativa no sean reconocidos, ¿no? Y de otro lado, hacer que estos derechos se ciñan al ordenamiento internacional, ¿no? Vamos a ver ya al final de la conferencia que algunos autores como Henry Kissinger, como Yuval Harari, como el mismo Francis Fukuyama, están trayendo ideas interesantes sobre lo que va a pasar
en el mundo post pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que puede suceder, ¿no? Pero lo vamos a dejar como plato fuerte para el final de nuestra conferencia, ¿no? En todo caso, hay que quedarse con estas ideas de estos intelectuales, académicos, estadounidenses, israelí, ¿no? Que han tenido además, algunos de ellos han tenido responsabilidades como profesores universitarios de prestigio y otros como Kissinger, responsabilidades de gobierno, ¿no? De decisión, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Y entramos pues al tema de fondo, ¿no? El COVID-19 y el derecho internacional, ¿no? Para ello, si vemos la siguiente lámina, si vemos la siguiente lámina, vamos a hacer, vamos a reconocer académicamente que estas ideas que yo les voy a ofrecer ahora están inspiradas en algunas reflexiones de un documento del Max Planck Institute, que es el Max, como ustedes son estudiantes de pregrado y de posgrado, el Max Planck Institute es un instituto alemán de derecho internacional, ¿no? Es probablemente uno de los, o probablemente el más serio, ¿no? De derecho internacional. Y ellos hicieron hace ya algunas semanas un primer documento de posición, presentaron algunas primeras ideas sobre el tema de la pandemia y el derecho internacional, o mejor dicho, las pandemias y el derecho internacional, ¿no? Entonces, este documento se llama Derecho Internacional y la respuesta a las pandemias, ¿no? Una primera visión, podríamos traducirlo completamente, pero creo que con eso es suficiente, ¿no? Y los autores son Bogdandi y Villarreal. Ellos han escrito un documento, este documento importante para ustedes que algunos van a hacer tesis también de derecho internacional, puede ser interesante encontrar este documento que es accesible a través de la base de datos del Max Planck Institute, ¿no? Será muy fácil que lo puedan ubicar. Y otro texto que me ha interesado para poder hacerles esta exposición es el texto de Anastasia Telesevsky, que ella es una profesora de Derecho Internacional también, una académica de la American Society of International Law, de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, ¿no? Y de la Sociedad de los Estados Unidos de Derecho Internacional. Ustedes podrán conseguir también el documento, ¿no? Muy fácilmente, que se traduce más o menos como gobernanza internacional en el caso de las pandemias, ¿no? Entonces, sobre la base de estos documentos, yo he tratado de generar información para que ustedes puedan recibir esta conferencia y puedan tener algunas ideas muy importantes sobre el derecho internacional y el COVID-19. Podemos entonces pasar a la siguiente lámina, ¿no? Eh, Cuando hablamos de derecho internacional y pandemias, o cuando hablamos de derecho internacional y, eh, y el COVID-19, tenemos necesariamente que dedicarnos a conversar sobre un área, una organización internacional que es muy importante, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud fue fundada en los Estados Unidos, pero su sede queda en Ginebra. Fue fundada como parte de los acuerdos del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945 y luego, en años posteriores, en los 2 o 3 años posteriores, se creó la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que tiene su sede principal en Nueva York. La Organización de las Naciones Unidas es una organización muy importante y a la vez tiene organizaciones que se dedican a diversos temas, ¿no? Uno de esos temas es el de la salud. En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud es la institución que se ocupa
del tema de las pandemias a nivel mundial. ¿Por qué es importante la Organización Mundial de la Salud? Porque es la principal institución internacional con un mandato central en temas de la salud. Las recomendaciones de la OMS, para hablar con las siglas de la institución, carecen de obligatoriedad jurídica. Son lo que se denomina soft law, ¿no? No obstante, representan buenas prácticas que están basadas en la evidencia. Hoy en día, esto es importante para ustedes que son estudiantes de Derecho Internacional, ¿no? Y que tienen interés, digamos, en dedicarse al área internacional. Hoy en día es importante que las políticas públicas estén basadas en la evidencia, en las buenas prácticas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la OMS ha trabajado o viene trabajando aplicando estos conceptos, aunque veremos más adelante que ha recibido críticas en los últimos tiempos, ¿no? ¿Cuáles son los principales instrumentos de la OMS? En principio, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que establece los principales procedimientos, la parte procedimental, la generación de la elección de los funcionarios de más alto nivel para la institución, entre otros temas, ¿no? Y luego, lo que sí nos interesa para nuestra conferencia, para nuestra conversación, charla de esta mañana, es el Reglamento Sanitario Internacional, que es sí, ese sí, el Reglamento Sanitario Internacional es un acuerdo vinculante jurídicamente, ¿no? Es jurídicamente vinculante. Los anglosajones llamarían a este documento hard law, ¿no? Hard law, el derecho de obligatorio cumplimiento, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud, y que entró en vigencia en el año 2007, ¿no? El Reglamento Sanitario Internacional entonces es clave para lo que estamos conversando hoy día, ¿no? Que es, no olvidemos, el COVID y el derecho internacional. Cuando hablamos de COVID y de derecho internacional, tenemos necesariamente que empezar hablando de la Organización Mundial de la Salud. La parte 2 del Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Señala o abarca la importancia del intercambio de información por parte de los Estados miembros, ¿no? Con la Secretaría de la OMS. El tema de la salud entonces es considerado muy importante e implica que los Estados tienen, al ser miembros de esta organización, la obligación de intercambiar información, ¿no? Por otro lado, en la parte 3 proporciona a la OMS una herramienta para enfrentar a las pandemias, como la del COVID-19, que son las recomendaciones. En la parte 5, o finalmente, para hacer un breve recuento de este tema, previene límites sobre lo que las autoridades nacionales pueden hacer a fin de favorecer a los enfoques menos restrictivos en la mayor medida posible. Entonces ustedes ven que la OMC es una organización muy importante y que ha tenido diversas posiciones. Como ustedes saben, el gobierno de los Estados Unidos se ha retirado de la OMS. También se ha señalado que la OMS ha tenido cierta influencia de la China popular. Sobre estos temas yo no tengo una opinión en particular, simplemente repito lo que ha señalado la prensa, que no es ningún secreto, digamos, ¿no? Y ustedes como estudiantes universitarios seguramente también han podido conocer. Con ello le pediría a Gabriela que pasemos a la siguiente viñeta, por favor. Eh, no. En la siguiente viñeta hay una frase o un párrafo tomado directamente de la página electrónica de la OMS, ¿no? ¿Qué cosa es el Reglamento Sanitario Internacional? Para hacer breve el mensaje, hay que señalar que el Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Es un acuerdo internacional jurídicamente vinculante. Es un tratado, ¿no? Ustedes saben que, de acuerdo a la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, ¿no? Cualquier acuerdo celebrado entre las partes y que tenga una vinculación jurídica es un tratado, cualquiera sea la denominación que tenga, ¿no? Ha sido suscrito por 196 países, entre los cuales se encuentran todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud.
y su objetivo consiste en ayudar a la comunidad internacional a prevenir y dar respuesta a los riesgos graves a la salud pública. Importante es señalar también que esto debe, esta capacidad que tiene la OMS a través del Reglamento Sanitario Internacional, es importante señalar que debe evitar interferencias innecesarias con el turismo y con el comercio internacional, ¿no? Es muy importante. Entonces hay un equilibrio entre un equilibrio entre, digamos, el comercio internacional, la economía y la salud, ¿no? Y eso está claramente reflejado en el Reglamento Sanitario Internacional, que es un tratado internacional del cual es parte nuestro país, ¿no? Con ello le pediría a si podemos mirar, si podemos revisar la próxima lámina. Otra área importante del derecho internacional en cuanto al tema de el COVID-19 es lo que se denomina el derecho del comercio internacional, que recae claramente en una organización que se llama la Organización Mundial del Comercio, que tiene su sede en Ginebra, que es una de las capitales diplomáticas, una ciudad muy tradicional, muy elegante y que es la sede europea de las Naciones Unidas, ¿no? La OMC entonces tiene un rol también importante si hablamos nuevamente del tema que nos ocupa, que es el COVID-19 y el derecho internacional. La OMC tendrá que ver los temas del comercio internacional que se referirán fundamentalmente al tema de la solución de la pandemia. Y ahí tenemos una área que siempre es relevante e interesante, que es el área de la propiedad intelectual. La OMC tiene un acuerdo que se llama el Acuerdo ADPIC, es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ¿no? Que establece fundamentalmente los principios básicos sobre la propiedad intelectual, ¿no? En el Perú, digamos, Indecopi es la institución que tiene la relación directa con este acuerdo y que coordina directamente estos temas, ¿no? ¿Por qué es importante el acuerdo ADPIC? Por un tema que a ustedes y a mí y a todos nosotros los peruanos y a toda la humanidad le interesa, que es la vacuna, ¿no? La vacuna contra el COVID-19, que algunos dicen que estaría ya lista a fines de septiembre, otros son menos optimistas y hablan de fines de año, ¿no? El desarrollo de las vacunas o de nuevas vacunas en general conducen en términos amplios a la solicitud de protección de patentes, ¿no? Porque son invenciones, ¿no? Dicha protección crea un monopolio en el que el titular de la vacuna, de la patente, obtiene derechos exclusivos de fabricación de un producto farmacéutico. Entonces, la vacuna, digamos, cuando podamos tenerla, ¿no? Va a tener una gran relación con el derecho internacional a través del tema de la propiedad intelectual y a través de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Países como la China Popular han anunciado que pondrán la vacuna a disposición de la humanidad sin costo, ¿no? Mientras otros países están trabajando también con mucha dedicación en la generación de la vacuna, ¿no? Hay muchos países, incluido el Perú mismo, que están investigando para lograr la creación de una vacuna contra el COVID-19 que pueda permitir de algún modo flexibilizar la situación que vivimos, ¿no? Esas vacunas nuevamente al ser patentadas, pueden tener un costo, digamos, pero entiendo que se está trabajando, digamos, en un sentido concesional, ¿no? Dado que esta es una amenaza a la humanidad, ¿no? Y deben haber ya, entiendo, esto no lo he escuchado en la prensa, pero yo entiendo que deben haber negociaciones entre
laboratorios para encontrar precios adecuados o fórmulas adecuadas para que la vacuna llegue a todos los países, ¿no? Empezando por las personas más vulnerables, los ancianos, los niños, ¿no? Y luego las personas las demás personas, ¿no? Entonces es muy interesante rescatar este tema. Ya varios países de América Latina, incluido el nuestro, con acierto, con un criterio acertado, han considerado que la vacuna debe ser un bien común de la humanidad y entonces, en consecuencia, al menos debería tener precios concesionales, ¿no? Y esto va en beneficio de toda la población del mundo. En este tema, también volviendo al derecho internacional, es interesante recoger o mencionar la Declaración de Doha del año 2001, que se llama Declaración relativa al acuerdo sobre los ATPIC y la salud pública, ¿no? Este acuerdo es un acuerdo conveniente, cercano al acuerdo ATPIC, y lo que busca es que debe haber, o lo que sugiere, ¿no? Lo que sugiere es que debería haber flexibilidad, ¿no? En los miembros cuando, en los temas de propiedad intelectual, cuando estos se ocupen de patentes en favor de la salud, ¿no? Considerando la situación actual, el régimen de propiedad intelectual puede proponer una apertura necesaria, ¿no? Entonces ahí tenemos un segundo elemento relativo al derecho internacional, ¿no? Que tiene que ver, ya hemos visto entonces la OMS, ¿no? Y ahora estamos viendo la OMC, ¿no? Que son instituciones que cuando uno habla de derecho internacional y de COVID-19 tienen que tenerse presentes. No, le voy a pedir a Gabriela que por favor pase la próxima viñeta. Hay otra área que también es interesante, que es un área que sí hay que tratar, pero que yo creo que en este momento no es tan relevante, que es la dimensión de la seguridad, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas, ustedes como estudiantes de pregrado o de posgrado de Derecho Internacional, miembros del taller Alberto Ulloa Sotomayor de la Universidad San Marcos, la Decana de América, saben que existe la Organización de las Naciones Unidas y en su carta fundacional, en el artículo 24, ¿no? Se señala que la seguridad internacional recae bajo el mandato del Consejo de Seguridad, ¿no? El temor en algún momento al llamado bioterrorismo contribuyó a introducir la salud internacional como parte del tema del campo de la seguridad, ¿no? Consejo de Seguridad ha tomado medidas, varias medidas, porque esta no es la primera pandemia que ocurre en la humanidad. Han habido además en el siglo XX algunas pandemias que ustedes pueden ver en la viñeta, ¿no? En la lámina, ¿no? Brotes en el África, en fin, África Occidental, ¿no? Que se han considerado amenazas a la paz y seguridad internacionales, ¿no? Y esto, el tema de la influenza, han sido tratados de algún modo dentro de esta perspectiva de seguridad, ¿no? Ha habido, sí, señalan los autores que yo estoy reseñando del Max Planck Institute, ¿no? Los autores alemanes, ¿no? Dicen, ha habido un enfoque desigual del Consejo de Seguridad y muestra cómo la dimensión de seguridad no se da en todos los escenarios de brotes de enfermedades. O sea, no ha habido una respuesta unívoca o una respuesta única frente a cada brote o a cada situación distinta, ¿no? No es tampoco ningún secreto que en el caso del COVID-19, no, esto lo ha mencionado una ministra de Estado hace poco, ¿no? Hay un pesar de parte de los países donantes, de los países desarrollados, que ellos mismos lo han mencionado, donde de algún modo sienten que no han cumplido con los países en desarrollo en el manejo de la pandemia del COVID-19, ¿no? Este, y bueno, eso lo han señalado ellos mismos como una propia, una confesión de parte, digamos, de señalar que los países donantes, los países desarrollados,
frente a la pandemia, no han actuado de manera adecuada con los países en desarrollo, pero como todo en la vida, siempre hay el espacio para la rectificación, ¿no? Y entonces esperamos que con el tema de la vacuna las cosas puedan ser mejor, ¿no? Convertir el tema, para ir finalizando esta parte, convertir un tema de salud pública en un problema de seguridad a nivel internacional depende en gran medida del contexto y la voluntad política de los miembros del Consejo de Seguridad. Sabemos, ¿no?, nosotros que estamos en el caso de los Estados Unidos en un proceso eleccionario, ¿no? En noviembre, el 3 de noviembre, se van a llevar a cabo elecciones en los Estados Unidos y entonces yo no quisiera afirmar nada, pero el tema de la pandemia podría también ser parte de la agenda electoral o de los candidatos, ¿no? Entonces, este tema de seguridad es importante, hay que tenerlo presente, ¿no? También lo que se ha señalado es que sobre el origen del COVID-19, lo que se ha pedido a la Organización Mundial de la Salud es que cree una comisión investigadora para que esa comisión pueda llevar a cabo una pesquisa, ¿no? Una pesquisa interesante, adecuada, ¿no? Para que pueda averiguarse el origen de esta pandemia, ¿no? Pero eso es un proceso que tomará su tiempo y no creo que tengamos alguna respuesta en el corto o mediano plazo, ¿no? Y ahora le pediría a Gabriela que si podemos pasar a la próxima lámina, ¿no? Este tema es un área gris, el financiamiento para la solución de la pandemia. Normalmente, y esto se enseña cuando ustedes, bueno, son estudiantes posgraduados y graduados y amigos también que seguramente se han unido a esta conversación matinal, ¿no? De viernes, a quienes agradezco también su presencia, a estos buenos amigos que están conmigo en esta mañana. Este tema es un tema, pues el tema del financiamiento implica una cosa que es lo primero que se aprende cuando uno estudia una maestría en administración de negocios, ¿no? Que todos los problemas pueden solucionarse, pero se requiere financiamiento, ¿no? Financiamiento. Y con financiamiento se puede solucionar cualquier problema dentro de los marcos de la normalidad, ¿no? Por ejemplo, respecto del cambio climático, se dice cuánto cuesta en dólares, en euros, en yenes o en yuanes. Los yuanes ahora son muy importantes, o bitcoins, cuánto cuesta, ¿no? Solucionar el problema del cambio climático, ¿no? Entonces, hubo una comisión ya hace muchos años en el Reino Unido que hizo una evaluación y dijo, bueno, lo que cuesta solucionar el problema del cambio climático es esta cantidad, ¿no? Y bueno, alguien tendría que aportar esa cantidad. Si no hay esa cantidad, será muy difícil que se pueda resolver el problema del cambio climático, ¿no? Y en este caso también, para la pandemia, tiene que haber una cifra, un aporte de los países donantes, de las organizaciones multilaterales, de los filántropos, ¿no? Los filántropos, los benefactores, que también han mostrado su apoyo, como por ejemplo Bill Gates, que ha donado, no sé, ya no recuerdo qué cantidad, para que se busque una vacuna para la solución de este problema. Pero dentro de lo que es la escuela clásica del derecho internacional, porque eso es lo que estamos hablando, derecho internacional, yo como profesor de derecho internacional, siempre se tiene que acudir de un lado al Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Al Banco Mundial, aquí hay una frase, un mecanismo que se llama Fondo para el Financiamiento de Emergencia Pandémica, que existe, ¿no? Pero en realidad, en términos generales, lo que habría que hacer es pedir al Banco Mundial, digamos, alguna alternativa para resolver el problema del brote de estas enfermedades, ¿no? Y luego está lo que se está haciendo con muy buen criterio, ¿no?
hay jóvenes con muy buen criterio que están tomando decisiones adecuadas, que es poner bonos soberanos a nivel internacional para obtener recursos, para poder solucionar problemas, los problemas relacionados con la pandemia, ¿no? Eh, eh, entonces, lo que hay que hacer es buscar, digamos, fórmulas que pueden venir a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Para poder encontrar, digamos, el financiamiento. Esa sería la palabra clave, el financiamiento adecuado para poder resolver los problemas derivados de la pandemia, ¿no? Eh, 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 que esperemos se puedan lograr, ¿no? Se puedan lograr es el deseo de todos nosotros, ¿no? Podemos pasar entonces a la siguiente lámina. Sí, sí. El tema, otro tema, porque no se olviden que estamos hablando de COVID-19 y derecho internacional, otro tema clave en esta área es el tema del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son fundamentales, es un logro del siglo XX, de una, de una generación que ha logrado que estos derechos humanos puedan ser incorporados en las constituciones, incorporados en tratados internacionales, ¿no? Y adelantándose a todo ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, ¿no? Sacó una primera resolución, la resolución 01 del 2020, eh, hace ya algunos meses, donde señaló que frente a la pandemia había que tener ciertos criterios, ciertas consideraciones que tenían relación con los derechos humanos, ¿no? Y en la parte introductoria de esta resolución, es una resolución muy amplia. Yo aconsejaría a ustedes, a los que les gusta el área de los derechos humanos, que la lean. Es un documento interesante, es un documento muy productivo, muy útil, ¿no? Para entender este tema. En la parte introductoria empieza hablando de algunos de los grandes problemas que tiene la región América Latina, ¿no? Que ustedes pueden ver, no los voy a repetir. Quizás entre otros, que es una frase que normalmente la mencionan muchos profesores y académicos en el mundo, el tema de la desigualdad, no solo en el mundo, sino en la región de América Latina, donde se dice que es la región América Latina, la región más desigual del mundo. Esto no es ningún secreto, no lo digo yo, lo han dicho antes que yo muchos académicos e intelectuales, entre ellos el profesor Claudio Grossman, por ejemplo, que fue decano de la Facultad de la Escuela de Derecho de la American University, ¿no? Él mencionó ya hace más de 20 años el tema de la desigualdad, que no se termina de resolver, ¿no? Pero que yo menciono, digamos, en el tema COVID-19, derecho internacional, derechos humanos, podríamos señalar que el tema de la desigualdad ha sido puesto como relevancia, como relevante por la CIDH, ¿no? CIDH es Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en la parte considerativa ya abordan otros temas interesantes también, ¿no? Como la cooperación internacional, el intercambio de buenas prácticas, la situación de los grupos vulnerables, la naturaleza de los estados de excepción, ¿no? Y busca que, digamos, siendo que hay una pandemia, los estados mantengan la democracia representativa, mantengan lo que llamaba con muy buen criterio el expresidente colombiano César Gaviria, se mantenga el hilo constitucional, ¿no? Es decir, que si es que hay un estado de excepción, sea adecuado a las circunstancias, adecuado a la solución de la pandemia, ¿no? Que creo que yo, en general, en términos generales, yo diría en América Latina se ha cumplido como dicen, ¿no? ¿No? Como dicen nuestros amigos, socios y aliados estadounidenses, give or take, o sea, give or take, un poco más, un poco menos, pero se ha cumplido.
se ha cumplido conseguir el hilo constitucional. Y eso me parece fundamental, importante mencionarlo en esta clase, ¿no? En esta charla, en esta conferencia, ¿no? Y luego entonces hablan pues de otros temas, la CIDH habla en la parte resolutiva ya de temas que ustedes pueden leer directamente, el tema del acceso a la salud, al agua, en fin, temas interesantes que no le corresponden a un profesor de Derecho Internacional comentar, ¿no? Comentar, yo creo que más es una tarea de otras profesiones. Yo soy muy respetuoso de las profesiones, ¿no? Por eso no, prefiero no hablar de medicina, ni hablar no, yo soy abogado y consecuentemente solamente abogado internacionalista y ambientalista y me dedico a eso. Entonces podemos seguir, estimada Gabriela, con la siguiente lámina, ¿no? Esta lámina es interesantísima, me parece que es una lámina muy interesante y que ustedes, estimados estudiantes, sé que también hay algunos nuevos miembros a los que los felicito y les doy la bienvenida, miembros del taller de Alberto Ulloa Sotomayor, el taller de Derecho Internacional, ¿no? Empieza con una pregunta. Ojo que en este caso yo no tengo ninguna opinión, yo creo que el Perú tiene que ser socio, aliado, amigo, del mismo modo de los Estados Unidos y de la China Popular. Y nosotros tenemos una relación armoniosa con esos dos países, una relación de largo tiempo y que siempre ha sido una relación favorable y que espero continúe, estoy seguro que continuará siendo muy favorable para un país como el Perú, un país que tiene, digamos, mucho que aprender, que ganar de esta relación tan beneficiosa, ¿no? En donde además estamos, a diferencia de la Guerra Fría, donde habían dos opositores con diferentes modelos económicos, vivimos en un solo modelo económico ya hoy en día, trajes más, trajes menos, es el mismo modelo económico y tenemos que aprender a convivir, a sobrevivir y tenemos que aprender a actuar adecuadamente en estos casos, ¿no? Dice la pregunta, ¿puede ser demandada la República Popular China en tribunales internacionales? Perdón, yo el nombre oficial es la República Popular China, ¿no? Yo digo China Popular por una cuestión de economía, me disculparán mis amigos de Beijing, ¿no? ¿Podría ser demandada China en tribunales internacionales? Esto es un ejercicio académico, es un ejercicio que hacen los abogados. ¿Para qué sirve el derecho internacional, estimados amigos, estudiantes, colegas? ¿Para qué sirve el derecho internacional? Para litigar, ¿dónde? ¿Dónde? Probablemente para litigar en el Tribunal del Mar, en la Corte Internacional de Justicia. Esa es la función, o para ser profesor universitario, ¿no? Para eso sirve el derecho internacional, ¿no? Bueno, y tiene áreas, y en el caso de los derechos humanos, pues para litigar para presentar casos ante la CIDH o ante la Corte Interamericana, y en cuanto a problemas de límites con los tribunales correspondientes. ¿Podría ser demandada en tribunales internacionales? Lo podría hacer un Estado, pero tendría que probarse que se infringió alguna obligación internacional. Esto nos lleva al capítulo 5, o normalmente es el capítulo 5 o el capítulo 4 de un libro de Derecho Internacional, ¿no? Que se refiere a la responsabilidad internacional de los estados. Claro, los estados tienen responsabilidad internacional cuando causan un daño a otro estado, ¿no? Entonces, ahí pongo yo una frase que no es mía, sino tomada del libro de Ramiro Brotós: cuando un Estado, ya sea parte por acción o por omisión, viola una obligación de derecho internacional, entonces puede tener responsabilidad internacional. Pero habría que probar esto, ¿no? Y esto es muy difícil, ¿no? Consecuentemente, no podría ser, en este estado de la cuestión no podría ser demanda, ¿no? Luego, habría que buscar una corte y una jurisdicción.
pero el Estado debe aceptar, el Estado demandado debe aceptar la jurisdicción. Esto es un tema procesal, de derecho procesal internacional. El Estado debe aceptar la jurisdicción y en este caso tampoco ello va a ser posible, ¿no? Porque la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción sobre los países que podrían tener interés en demandar o en ser demandados. Finalmente está el tema también de la inmunidad de jurisdicción, ¿no? Que las demandas judiciales, digamos, si alguna persona de un Estado desea demandar la persona individual desea demandar a un Estado en un tribunal extranjero, ahí, en un tribunal no extranjero, en un tribunal local, ¿no? Ante, por ejemplo, un tribunal local nacional, ante un tribunal nacional, esa sería la frase, perdón, me corrijo y me rectifico, ¿no? Tendría ese Estado la inmunidad de jurisdicción, porque al ser parte de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sobre relaciones consulares, no puede ser demandado en un tribunal local interno, ¿no? Salvo por delitos de lesa humanidad o delitos de derecho penal, que no es el caso, ¿no? Que no es el caso. Y consecuentemente, lo que va a haber, o lo que ya se ha planteado, es una posible solución política o diplomática, ¿no? Que la OMS cree, que ya la creó ya, una comisión investigadora para determinar cómo o por qué ocurrió esta situación del COVID-19, ¿no? ¿Qué cosa es lo que lo originó? ¿Cuál es el criterio o cuál es la razón que ha originado este tema? Bueno, como siempre, respetando las fuentes, estas ideas las he tomado yo de Müller, un autor del Chatham House, que es un instituto de relaciones internacionales que queda en Londres, ¿no? Y del autor Ginsburg, que es un profesor en la Universidad de Chicago, ¿no? Entonces, con eso yo creo, esto como un ejercicio académico para estudiantes, ¿no? Para hacer una tesis extraordinaria, podría ser fascinante, digamos, tenerlo presente, ¿no? Le pediría yo a Gabriela que si podemos ver la siguiente lámina entonces, ¿no? La lámina siguiente, que dice, bueno, el COVID-19 y el derecho diplomático y el derecho consular. Son derechos que son primos hermanos, en realidad somos socios, asociados, hermanos, digamos, el derecho internacional y el derecho diplomático, el derecho consular tienen una gran relación. Yo solamente no hablaré sobre el derecho consular, sino hablaré sobre el derecho diplomático. Y sobre el derecho diplomático es interesante mencionar esto. El soft power, el poder, las habilidades blandas que debe tener el diplomático en general, ¿no? Esas habilidades blandas, ¿no? Esas habilidades blandas se incrementarán durante la pandemia. O sea que, digamos, el diplomático tendrá que desarrollar esas habilidades blandas porque de ese modo podrá defender mejor o lograr obtener algún pequeño o mediano beneficio para su país. Y si se puede, un gran beneficio también es bienvenido, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que ubicarse en el contexto de la realidad, ¿no? Siempre no perder el contacto con la realidad. Y sobre todo, ¿no? Sobre todo, el potencial científico y tecnológico, ¿no? O sea, los diplomáticos ahora, como los estudiantes, como los intelectuales, tienen que, desarrollar esas habilidades tecnológicas. Eso lo hemos visto. Ahora quisiera saludar la presencia del embajador José Betancourt que nos acompaña. Muchas gracias, embajador. Esas habilidades que, digamos, habíamos dejado de lado, las habilidades tecnológicas, ¿no? Esas habilidades hoy en día son fundamentales y lo vemos en la vida diaria, ¿no? Todos nosotros ya hacemos teletrabajo, todos nosotros estamos en casa, digamos, y hemos aprendido técnicas. El Zoom era una empresa que yo, si tuviera la posibilidad, compraría acciones. El Zoom es una empresa que hace
hace 10 meses no existía, nadie sabía que existía, y hoy día el que no sabe qué es el Zoom realmente ya no está en el siglo XXI, ¿no? Y luego, los diplomáticos tendrán que utilizar las ventajas tecnológicas para lograr objetivos políticos y económicos en beneficio de sus países. Lo que han llamado, los estadounidenses siempre les gusta poner nombres a las cosas, ¿no? Hablan de la Zoom diplomacy, no sé, de la diplomacia del Zoom, ¿no? Pero no es suficiente. Yo he escuchado a distinguidos colegas mayores que yo, ¿no? Distinguidos colegas muy capaces, que han señalado que la diplomacia directa ha demostrado, lo escuché ayer, ha demostrado ser más efectiva, aunque sea impracticable hoy día, ¿no? La diplomacia directa es mucho más eficiente, ¿no? Esta cuestión de reunirse, de conversar, ¿no? Tan humana, que nos hace humanos a todos, es importante tenerlo presente, ¿no? Yo con esto iría ya concluyendo porque la estación de preguntas me parece la más interesante. Este, me gustaría que veamos Yo creo que no es necesario que ya veamos las próximas viñetas. En realidad, lo que yo iba a comentar eran ya casi la posibilidad de que exista un nuevo orden internacional, ¿no? Y sobre eso tenemos de un lado a Henry Kissinger y de otro lado a Fukuyama. Fukuyama ha escrito un artículo en Foreign Affairs que es bastante interesante. Les recomiendo leerlo porque es muy interesante, muy novedoso, es muy crítico, ¿no? Fukuyama, un intelectual estadounidense de origen japonés que ha enseñado en la Universidad de Johns Hopkins en Washington y enseña también en la universidad en la otra costa de los Estados Unidos, no recuerdo bien qué universidad, en Los Ángeles. Es, Él tiene una mirada muy interesante sobre lo que, y también la perspectiva de Kissinger, porque Kissinger es un viejo, un sabio, ¿no? Una persona que, y esto se lo reconoce Hillary Clinton, le reconoce que él tuvo la capacidad, ¿no? de poder abrir las relaciones económicas con China en la década de los 70, ¿no? Entonces, Kissinger más bien habla, ¿no? Y con esto ya voy a ir concluyendo, luego de hablar de Kissinger y de Fukuyama, él habla de que va a haber un nuevo orden mundial, ¿no? En ese nuevo orden mundial, menciona él, debemos entender el nuevo rol que tendrá Estados Unidos en esta área, ¿no? Y que él sugiere que en el corto plazo Estados Unidos debe proteger la salud humana, de la humanidad, ¿no? Y debe preocuparse, dice en un segundo momento, de las consecuencias, ¿no? De no tener una visión global del mundo, ¿no? Eso dice Kissinger, ahí lo dejo, yo creo que se puede discutir muchas cosas más. Es importante que la economía mundial, y en esto yo coincido plenamente, deba recuperarse y que el modelo, el orden del modelo liberal, de la democracia representativa, de los derechos humanos, tenga que continuar, ¿no? En eso yo creo que él acierta y me parece que es muy válido tenerlo presente. Eh, Fukuyama también es optimista, dice que él lo que hace es presentar más bien ideas generales, no da respuestas, como muchas veces también hace mucha gente, no da respuestas, sino dice, podríamos pasar al aislacionismo, en el cual cerramos nuestras fronteras, cada país cierra sus fronteras y ya no comercia con los demás o ya no se relaciona con los demás, o podríamos pasar a un mundo, digamos, un poco más humanitario, donde, digamos, todos vivamos en una suerte de cooperación internacional, como también menciona este autor israelí, Yuval Harari, que es muy famoso, ¿no? Y que es muy creativo, ¿no? Yo creo digamos, el mundo oscila entre estas dos situaciones, el aislacionismo o la cooperación.
creo que está triunfando arrastras la cooperación, ¿no? El tema de la vacuna, por ejemplo, yo creo que deben haber, eso no lo he escuchado, no lo he visto en televisión, pero yo creo que deben haber negociaciones ya interesantes para encontrar precios concesionales, fórmulas convenientes para ayudar a los países en desarrollo. Por eso que yo decía ese pesar de los países donantes que sienten que no han ayudado o que no han ayudado del modo que se esperaba a los países en desarrollo, ¿no? Eh, y con esto ya voy concluyendo para decirles algunas 2 o 3 palabras más, ¿no? Algunos han dicho, es el fin de la globalización, ¿no? En realidad yo creo que no, yo creo que es solo una pausa, ¿no? El hecho de que que estemos hoy día comunicados a través del Zoom, ¿no? Significa que esto no es el fin de la globalización de ningún modo, sino solamente una pausa, ¿no? La pandemia, y esto ya es una visión yo naturalista mía, ¿no? La pandemia es un problema global y entonces requiere una solución global, ¿no? Se requiere la cooperación internacional para solucionarla. Como las pandemias no reconocen fronteras, la cooperación internacional en la solución de estos problemas es esencial. Yo creo que es fundamental que se trabaje en conjunto para encontrar la solución. Pero esa es una visión naturalista, no es una visión de la realpolitik, no todos estarán de acuerdo con lo que yo digo, y esperemos que más bien esto se pueda cumplir, ¿no? Y finalmente señalarles que esto de los estados de excepción, estas cuarentenas que luego se han vuelto cincuentenas y estos confinamientos, han hecho que algunos autores, como un profesor de Chicago, Ginsburg, hable de un derecho internacional autoritario, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera recordar a mi paisano, a nuestro paisano, ¿no? A nuestro paisano, a veces pienso que estoy hablando, a nuestro paisano Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa, que es importante defender la democracia y defender los derechos humanos que ya hemos conseguido, ¿no? Yo creo que eso se está haciendo bien en el caso de nuestro país, pero digamos siempre ustedes que son jóvenes y que son aspirantes a profesores, a trabajar en el derecho internacional, yo creo que ustedes deben, a trabajar en los derechos humanos, deben estar siempre, siempre pendientes, vigilantes de este tema que es fundamental para nuestro país, ¿no? Yo ahí lo dejo, les agradezco mucho que se hayan tomado este tiempo, para mí es un honor haber hablado con ustedes en este evento. Tengo mucho aprecio por el Taus. Mi padre estudió Derecho en San Marcos, se graduó de abogado, ahí por ahí debe estar la ficha de mi padre, creo que tuvo una nota más o menos razonable, así que yo también me siento sanmarquino como ustedes y estoy a su disposición en cualquier momento. Muchas gracias y les agradezco la atención. Gracias. Estimado doctor, muchas gracias por su participación. Chicos, espero, no sé si alguno tiene alguna pregunta en realidad con respecto a la disertación. ¿Tienen alguna duda o consulta? Y si pueden, si tienen dudas, pueden escribirlas al chat. Aquí las estaremos leyendo. Y de no ser el caso, entonces, pues quisiera agradecerle, doctor, por poder participar, darnos conocimientos y también poder como la red por la Universidad Pontificia Católica de Perú. Tiene una maestría de Derecho Internacional en Inglaterra y bueno, ahora también en Política Internacional en Bélgica y una Administración de Negocios Internacionales en Panamá. Ha servido en misiones del Perú para los Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Ha sido director de Compromiso Global de Vida y la Comisión para el Desarrollo de Vida y Sin Drogas del Perú. Es profesor universitario de conferencias, invitado en diversas universidades del Perú y el extranjero. Es autor de varios libros y artículos de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Política Exterior Peruana en Latinoamérica. Pues también ha sido cónsul general de Perú en Zurich, Suiza. Estamos muy agradecidos por su excelente disertación y esperemos volver a contar con
alguna otra oportunidad. Estimada Gabriela, yo te quisiera pedir, dado que está el embajador Betancur con nosotros, embajador del Servicio Diplomático, me gustaría si le podríamos conceder a él unos minutos para que él pueda dar también Claro que sí. una opinión sobre el tema que me parece muy interesante, ¿no? Muy buenos días, estimado Sí, embajador. Por favor, le buenos cedo. días. Buenos días. ¿Me pueden escuchar? ¿Me está escuchando? Sí, 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 estimado embajador. Muy bien. Bueno, agradezco primero ahí la invitación, la exposición del doctor Germán Vera, muy clara, muy correcta. Efectivamente, este tema de la pandemia nos obliga a reflexionar por la relación directa que existe con normas de la convivencia jurídica internacional. Él lo ha expuesto muy bien. El derecho internacional tiene un reto ahora, tiene un nuevo reto, un nuevo desafío, que incorporar estas nuevas tendencias, esto que está ocurriendo a nivel mundial en el tema del derecho internacional, el tema de la pandemia, el tema de las responsabilidades de los estados en lo que concierne a la difusión de las noticias, de lo que ocurrió, de cómo se ha propagado en el mundo, es un tema evidentemente de responsabilidad internacional de los estados. Y para ello existen los mecanismos de solución de controversias, los foros internacionales. Yo creo que la exposición del doctor Vera, distinguido miembro del Servicio Diplomático Peruano, ha sido muy clara, muy correcta. Yo creo que para todos los estudiantes de Derecho, hoy es un reto estudiar, capacitarse en el derecho internacional público, en el derecho internacional ambiental, porque son disciplinas modernas, son disciplinas que demandan análisis, que demandan rigurosidad, se están abriendo nuevos conceptos, nuevas teorías. El derecho internacional en el siglo XXI afronta el reto de modernizar también sus instrumentos, adecuarlos a las nuevas realidades sociales. El derecho tiene que reflejar los cambios sociales y creo que esta pandemia nos obliga a reflexionar sobre la importancia del derecho internacional en el tema de las responsabilidades de lo que está ocurriendo a nivel global. Felicito a Taurus, la felicito a usted, Gabriela, felicito al doctor Germán Vera, una disertación impecable, comparto sus opiniones y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Muchas Doctor gracias. Germán, tenemos una pregunta. ¿Desea que se le lea? Sí, sí, por favor, por favor. Ok. Marco nos pregunta, ¿qué sería el caso de que la OMS determine a través de que un Estado ha sido responsable por la propagación del virus? Estimada Gabriela, no te escuché bien la primera parte de la pregunta. Entiendo que... Sí. Se la repito, doctor, no hay problema. ¿Qué procedería en el caso que la OMS determine, a través de su comisión de investigación, que un Estado ha sido responsable por la propagación del virus? Bueno, en ese caso habría responsabilidad internacional de un Estado y como consecuencia, como ustedes saben, como estudiantes de Derecho, la fórmula para solucionar eso es la reparación, ¿no? Normalmente es una reparación financiera, pecuniaria. Pero en realidad yo creo, ya hablando más no de derecho, sino de relaciones internacionales, dudo mucho que la comisión de la OMS vaya a encontrar responsabilidad internacional en algún estado, ¿no? En consecuencia, la pregunta que felicito al estudiante que la ha hecho es una pregunta muy interesante, pero que probablemente no ocurre no ocurre en la realidad, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Entonces, bueno, ya estamos dando por concluida esta sesión interna del taller. Quiero felicitar al doctor Vera por la disertación y agradecer mucho la presencia del embajador por estar pues, con nosotros compartiendo esta disertación. Muchas gracias a ustedes también, me tienen a sus órdenes y espero que nos encontremos nuevamente en el futuro, con mucho gusto además. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes, ¿no? Y felicitaciones a todos.
Gracias, muchas Muy bien, gracias. un gusto, embajador Betancourt. Gracias, gracias, gracias a usted. Gracias, gracias. Gracias, Germán. Gracias, doctor Vera. Gracias. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.